Buenas noches, estimada magíster. En este video nos vamos a informar sobre la introducción a la psicolingüística, características generales de la lengua. Como primer tema tenemos perspectivas sobre el lenguaje. Introducción. La lingüística cognitiva es un enfoque que considera el lenguaje como una capacidad integrativa dentro de las tareas cognitivas propias del ser humano. Según esta perspectiva, el lenguaje se basa en procesos complejos de cognición como la percepción, conceptualización, categorización e inferencia. Estos procesos permiten la comprensión, estructuración y adaptación del lenguaje a la realidad humana. Algunas de las perspectivas claves sobre el lenguaje son el interés por el desarrollo cognitivo a través de la lengua materna y el proceso de aprendizaje de una segunda lengua en la infancia, la importancia de comprender los aspectos formales gramaticales del lenguaje y su relación con los contextos de uso, el estudio de la producción de primeros sonidos de una lengua y las combinaciones para producir unidades de mayor poder comunicativo. La complejidad del desarrollo del lenguaje implica una variedad de operaciones motoras y mentales. La necesidad de compartir conocimientos sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje con expertos de diversas áreas como la lingüística general, psicología evolutiva y ciencia cognitiva. Como segundo tema tenemos los aspectos generales de la lingüística. La lingüística tradicional ha sido influenciada por paradigmas como la gramática generativa de Noam Chomsky. Sin embargo, la lingüística cognitiva se diferencia al considerar el lenguaje como parte integral de la cognición humana. Esto implica que el lenguaje no es un mero sistema formal, sino que está arraigado en la experiencia y la percepción del mundo. Mencionaremos varios aspectos. La lingüística es una ciencia que estudia el lenguaje humano, incluyendo su estructura, función, evolución y relación con otros aspectos de la cognición y la conducta. Existen diferentes enfoques, teorías lingüísticas, como el enfoque formalista, que da primacía a la forma lingüística, y el enfoque funcionalista, que concibe la gramática como un conjunto de formas y funciones estructuradas por procesos mentales y necesidades comunicativas. La lingüística se relaciona e interactúa con otras disciplinas como la neurociencia, la psicología, la sociología, las matemáticas y otras áreas de la ciencia. El desarrollo del lenguaje es una actividad compleja que involucra diversas operaciones motoras y mentales, incluyendo aspectos como la fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica y pragmática. Existen diferentes diferencias entre los conceptos de aprendizaje y adquisición de una lengua, siendo el primero un proceso más consciente y el segundo un proceso más natural y subconsciente. Conformación de una teoría lingüística. La lingüística cognitiva, aunque no siempre reconocida como una corriente específica, ha contribuido al entendimiento del lenguaje humano. Su enfoque en la relación entre lenguaje y cognición ha llevado a una comprensión más holística y menos modular del lenguaje. Los siguientes aspectos resaltan la importancia de considerar diversos elementos en la conformación de una teoría lingüística, que abarca desde los aspectos formales del lenguaje hasta su aplicación en contextos comunicativos y cognitivos. La importancia de comprender los aspectos formales gramaticales del lenguaje y su relación con los contextos de uso. La necesidad de estudiar la producción de los primeros sonidos de una lengua y las combinaciones para producir unidades de mayor poder comunicativo. La complejidad del desarrollo del lenguaje, que implica una variedad de operaciones motoras y mentales. La interacción entre la gramática y los procesos mentales y comunicativos en la conformación con una teoría lingüística. La relevancia de compartir conocimientos sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje con expertos de diversas áreas como la lingüística general, psicología evolutiva y ciencia cognitiva. En el tema de la panorámica de las ciencias del lenguaje, la lingüística cognitiva se sitúa en el contexto más amplio de las ciencias del lenguaje, a través de su enfoque en la relación entre lenguaje y cognición. Ha enriquecido la comprensión de cómo los seres humanos se comunican y procesan la información lingüística.
Según el texto, la panorámica de las ciencias del lenguaje incluye los siguientes aspectos. La lingüística se relaciona e interactúa con diversas disciplinas como la neurociencia, la psicología, la sociología, las matemáticas y otras áreas de la ciencia. El desarrollo del lenguaje constituye una actividad compleja que involucra una gran cantidad y diversidad de operaciones motoras y mentales, incluyendo aspectos como la fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica y pragmática. Existen diferentes enfoques y teorías lingüísticas como el enfoque formalista, que da primacía a la forma lingüística, y el enfoque funcionalista, que concibe la gramática como un conjunto de formas y funciones estructuradas para procesos mentales y necesidades comunicativas. Se destaca la importancia de compartir conocimientos sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje con estudiosos de distintas áreas, lo que sugiere una visión interdisciplinaria de las ciencias del lenguaje. Características generales de la lengua. Desde la perspectiva cognitiva, las características de la lengua están intrínsecamente ligadas a la forma en que percibimos y conceptualizamos el mundo. La gramática, el léxico y la estructura lingüística reflejan nuestra experiencia y comprensión de la realidad. Las características generales de la lengua abordadas en el texto incluyen el desarrollo comunicativo a través de la lengua materna y el proceso de aprendizaje de una segunda lengua, la adquisición y aprendizaje de una lengua en la infancia, considerando aspectos formales gramaticales y su relación con los contextos de uso, el estudio de la producción de los primeros sonidos de una lengua y la combinación para producir unidades de mayor poder significativo o comunicativo. Dificultades presentes en el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje, tanto en condiciones normales como en situaciones con dificultades de diferentes tipos. La complejidad del desarrollo del lenguaje, que implica una variedad de operaciones motoras y mentales. La adquisición temprana de la lengua nativa en la niñez y el aprendizaje de una lengua formal en la etapa escolar. La importancia de compartir conocimientos sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje con estudiosos de áreas como la lingüística general, psicología evolutiva y psicología cognitiva. Conocimiento de la lengua. La lingüística cognitiva considera que el conocimiento de la lengua no es independiente de otros procesos cognitivos. La adquisición y el uso del lenguaje están conectadas a la percepción, la memoria y la inferencia. Los principales puntos cubiertos son el desarrollo del lenguaje en niños monolingües. Los niños adquieren el lenguaje de manera natural y gradual a través de la intersección en su entorno. Pasan por etapas bien definidas como el balbuceo, la primera palabra, la combinación de palabras, etc. El desarrollo del lenguaje está influenciado por factores biológicos, cognitivos y sociales. El desarrollo del bilingüismo en niños. Los niños expuestos a dos idiomas desde el nacimiento pueden desarrollar fluidez en ambos. Pueden pasar por una etapa de mezcla de códigos antes de separar completamente los dos idiomas. El bilingüismo tiene beneficios cognitivos como una mayor flexibilidad mental y habilidades de control ejecutivo. Factores que incluyen en el desarrollo del bilingüismo: la cantidad y calidad de exposición a cada idioma, la actitud y el apoyo de los padres y la comunidad hacia el bilingüismo, la edad de adquisición de los dos idiomas. Componentes de la gramática. La gramática, según esta perspectiva, no es solo un conjunto de reglas abstractas, sino una herramienta que utilizamos para comunicarnos y comprender el mundo. Los componentes gramaticales están relacionados con nuestra experiencia y cognición. Se destaca la importancia de estudiar la producción de los primeros sonidos de una lengua y las combinaciones para producir unidades de mayor poder significativo o comunicativo. Se menciona la relación de la gramática con los contextos de uso y su parte formal gramatical en el proceso de la adquisición y o aprendizaje de una lengua en la infancia. El texto resalta que el desarrollo del lenguaje implica una actividad compleja que involucra una diversidad de operaciones motoras y mentales, lo cual incluye aspectos gramaticales como la estructura de las oraciones, fonemas, morfemas, sintaxis, semántica, entre otros. Además, se hace hincapié en la importancia de compartir conocimientos sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje con estudiosos de distintas áreas como la lingüística general, psicología evolutiva, ciencia cognitiva, lo que sugiere una visión interdisciplinaria de la gramática y su relación con el desarrollo del lenguaje en la infancia. La comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación es un proceso complejo que va más allá de las palabras. Además, el lenguaje verbal existe la comunicación no verbal, que incluye gestos, expresiones faciales, posturas y entonación. La lingüística cognitiva considera ambos aspectos como parte integral de la comunicación humana.
Mencionaremos los siguientes aspectos sobre la comunicación y la comunicación no verbal. La comunicación es un proceso complejo que involucra una gran cantidad y diversidad de operaciones motoras y mentales, incluyendo aspectos como la estructura de las oraciones, fonemas, morfemas, sintaxis, semántica, entre otros. La comunicación no verbal. Como los gestos, movimientos y expresiones faciales juegan un papel importante en la comunicación, ya que puede reforzar, repetir o ilustrar un mensaje verbal. Se estima que en una comunicación cara a cara, el componente no verbal representa aproximadamente el 65% de la información transmitida, mientras que el componente verbal es solo el 35%. La comunicación no verbal puede tener una codificación arbitraria cuando no se relaciona directamente con su significado o icónica cuando sí se relaciona. La comunicación no verbal es fundamental para expresar estados de ánimo, sentimientos y establecer conexiones interpersonales completamente, así la comunicación verbal. En resumen, el objetivo de la psicología del lenguaje, también conocida como psicolingüística, es comprender cómo se percibe la información que llega al exterior, cómo se procesa y almacena, cómo se razona y resuelven problemas relacionados con el lenguaje. Esta disciplina se dedica a estudiar todas las operaciones que se llevan a cabo donde los sonidos del habla llegan a los oídos o los signos gráficos de la escritura a los ojos, hasta que se extrae el mensaje y se integra en los propios conocimientos. Además, la psicología de la lengua investiga cómo se planifica un mensaje en la mente y cómo se transforman en sonidos pronunciados o en letras escritas, abarcando tanto la comprensión como la producción del lenguaje. Muchas gracias.